Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez. Hoy queremos conversar un poco acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo, que ya todos hemos conocido, el hecho de que tenemos un virus que nos anda rondeando y me parece que está por allí Scott. Veamos quién anda por esos rumbos. Y el hecho es que, gracias a Dios, quienes creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en este tiempo también nos hemos dado la oportunidad de conocernos un poquito más a nosotros mismos, nuestro entorno, nuestra familia, el lugar en donde habitamos, el lugar en donde trabajamos, no como lugar, sino como un grupo de personas. Porque en estas circunstancias también pudimos darnos cuenta de ciertas facetas de nuestra vida en las que nosotros podemos ser más flexibles y ciertos acontecimientos que nos hacen poner un poco tensos o tensas, como se llama la palabra, un poco asustados tal vez por ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor, y nos damos cuenta que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Gracias a Dios nos damos cuenta de que seguimos siendo seres humanos débiles, quebrantados, frágiles, seres humanos que necesitamos el amor de Dios, seres humanos que en nuestra debilidad Dios se fortalece, Dios nos muestra su fortaleza, seres humanos que necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos su dirección. En estas circunstancias, para un médico, tal vez pudo haber sido bastante frustrante el confrontarse o en enfrentarse a una realidad en la que ninguno de sus conocimientos, ninguna clase de la universidad le dijo cómo confrontar o enfrentar esta situación de pandemia. Sí, gracias a Dios tenían mucho conocimiento en cuanto a epidemiología, a qué es lo que puede suceder. Sin embargo, este nuevo virus vino a sacudir esquemas, a darnos a conocer también que en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Ayer, ya en la ciudad de Quito, hicimos la transición formal hacia el semáforo amarillo, que lo llamamos. Es decir, que ya las actividades económicas, sociales, comienzan a darse un poquito a cabo. Y digo un poquito porque obviamente hay ciertos sectores en los que se tienen que mantener ciertos parámetros y que todavía no van a poder ser aperturados. Como por ejemplo, están ya entrenando para jugar fútbol, pero no se van a hacer partidos de fútbol con público. Como por ejemplo, van a hacerse presentaciones de música, de teatro, de danza, pero sin público presente aún, sino por estos medios sociales. Y hablando de ese tema, queremos darnos una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo mutuamente. Es decir, por ejemplo, estás tal vez subiéndote a un bus, puedes decirle al señor chofer que ha estado tal vez ya 5, 6, 7, 8, 9 horas con su mascarilla, con todos esos plásticos alrededor. Gracias por estar manejando este autobús. Creo que hemos llegado a apreciar también a muchas actividades que tal vez nosotros las hemos tomado, se dice, por sentado. Como por ejemplo las personas que llevan la comida a domicilio. En esta época fue un auge para estas personas y por ende también obtuvieron ingresos, mientras muchos fueron despedidos o no tenían ni siquiera un trabajo o no tenemos ingresos constantes diariamente, sino que sabemos que, gracias a Dios tenemos nuestro Padre Celestial que nos provee y confiamos en ello. Estos señores, señoritas, diferentes tal vez personas
tuvieron ese trabajo de movilizar la comidita y de entregar, pero también estaban arriesgando muchas cosas porque también no sabían cómo estaba la situación. Y me imagino que también se enfrentaron a personas que estaban molestas, que el restaurante no mandó completa la comida y el señor motorizado no tenía la culpa de que no le mandaron completo. Tal vez le echaron la culpa de que se comió en la mitad del camino. También tuvimos casos de personas que estaban falsificando su trabajo para transportar drogas y otros elementos, lo cual hizo que también muchos de nosotros, y seamos sinceros, tomamos un poco de cautela con respecto a este servicio a domicilio. Aspectos de la vida que no habíamos considerado todavía en nuestro entorno, pero también han habido cambios que permanecerán, como por ejemplo el hecho de las transacciones económicas, financieras, jurídicas, societarias, que ya evolucionaron y se pueden realizar a través de estos medios sin hacer una cola de 30 minutos o de 2 horas dentro de un lugar cerrado. Y en ese tema podemos darnos también palabras de ánimos cuando estos instrumentos tecnológicos se traban o tienen complicaciones. Hay aspectos en los que estamos aprendiendo y eso es muy bueno para nuestro ser, para nuestro entorno social, para nosotros como adultos, porque tal vez en un momento dado tuvimos que ser lo suficientemente humildes para decir, ayúdame porque esto no se está moviendo bien. Y en el momento en que ya nos indicaron pudimos continuar, porque no teníamos un instrumento tecnológico de ese estilo anteriormente. Y también tuvimos que frenar burlas o actitudes negativas de aquellos que ya habían experimentado muchos de estos movimientos cibernéticos y que no se dan cuenta que ellos en un momento también estuvieron aprendiendo. Y en ese entorno, en esas actividades, estamos aprendiendo. Dios ha ministrado nuestro corazón en el momento de tener que ponernos a 2 metros de distancia en las colas de los bancos o en la fila para el supermercado. ¿Cuándo nos hubiésemos imaginado llegar al supermercado y hacer extensas colas para comprar nuestros alimentos? Y lo hicimos por varias semanas. Despertarse más temprano para ir a comprar y para que no haya mucha gente, tener un poco así como de, como muchos se burlan, ay, está psicoseado, qué psicópata, no sé cómo. No, es parte de lo que nos sucedía en ese momento, porque teníamos que saber qué estaba pasando. Claro, hoy con más libertad, todos con mascarilla, podemos saber que llegamos con una buena cobertura y que ya. Pero en el tiempo de transición en el que no conoces cómo este virus está afectando, aún los niños todavía están en esa transición. Como padres, como adultos, tenemos que saber a qué lugares podemos ir con los niños, a qué lugares no. Cómo también ser inventivos de, ponte la máscara de Gatúbela o ponte la mascarilla de Superman. Superman no tiene, sí, Superman también tiene mascarilla. O a Dios mucha sabiduría de cómo seguir adelante con estos aspectos de la sociedad que nos transforman, pero que esa transformación sea interna más que externa. Sí, muchos hemos ganado peso, otros hemos perdido peso, y digo peso, otros encontramos el zarcillo que habíamos perdido en medio de la ropa sucia cuando estábamos lavando la ropa, o cuando comenzamos a seleccionar ciertas cosas o a coger esa maletita que tuvimos que limpiar para poner las cosas, y todo eso nos ha enseñado. Y este es un buen tiempo, del mismo modo que se está haciendo la transición, en este tiempo de transición, de tomarnos el tiempo de escribir tal vez en un cuadernito las lecciones aprendidas. Aprendí que sí puedo, que sí soy paciente, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nos decimos que no lo somos, ¿verdad? No, que sí. Y que inclusive llegué a estar orando o cantando o pensando en lo que voy a hacer mientras estaba en la cola para
no sé, hacer un depósito o realizar alguna transacción. También nos podemos dar cuenta de los movimientos telúricos. Cómo en un momento dado, cuando tembló la tierra en Guayaquil, que no queríamos que eso suceda porque sucedió en Puerto Rico, y tuvieron un temblor en Guayaquil, las personas comenzaron a analizar no solo el hecho de el COVID, sino de agradecer a Dios porque tenían un techo en donde cobijarse. Porque ¿qué hubiera sucedido si una catástrofe como la que tuvimos hace 4 años volviese a suceder en estas circunstancias? Son cosas, son mensajes que solo cuando nos damos el tiempo tenemos que darnos esa oportunidad de conocernos un poquito más a nosotros mismos. Tal vez en esta época has tenido más sueños. Date esos 10, 20, 15 minutos. Bendícete con eso. Es más, yo creo que tal vez en un momento dado, el rato que comiences a escribir ese sueño ese que tuviste, te podrás dar cuenta, no, esto era del mal genio del vecino, o esto era de lo que comí en la noche, o esto es lo que Dios me ha estado hablando ya por 15 días que debo realizar, y que tal vez sea una nueva manera de ingresos económicos, que muchos están como bastante enfocados en ese aspecto, o tal vez te dé la fórmula o la vacuna para el COVID. ¿Te imaginas que tal vez Dios te dio un sueño hace 30 días y tú no lo escribiste, y esa es la vacuna o la solución para esta pandemia? ¿Te imaginas si tú no te diste la oportunidad de anotarlo o de percatarte y recibir el mensaje que Dios te está dando? ¿Qué puede suceder? Y hace algunos días nos conversaban y nos decían, en muchos casos nosotros estamos siendo piedras de tropiezo para dar la bendición a otra persona, porque Dios nos está diciendo que realicemos algo. Y el instructor, el conferencista que nos conversaba, su testimonio, nos decía cómo sintió de Dios que le decía, yo hablo tal vez a 15 personas y les digo que apoyen en esta situación, que vayan y le den ese pan a esta persona, o que vayan y paguen toda la deuda de esta mujer, y que silencien su boca de conceptos errados y que promuevan la paz. Pero es su decisión, como es la mía, es tu decisión recibir el mensaje de Dios y obedecer. Muchos de nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios. Creo que todos los seres humanos que conocemos el corazón del Padre Celestial anhelamos escuchar su voz, que está escrita en la palabra de Dios y que debemos leer a diario. Y hoy estoy recordándome a mí misma que no he leído por lo menos esa parte de la Biblia. No, sí lo hice, ya. Pero el hecho es que no nos damos ese tiempo para oír a Dios, y queremos todo lo que esta bendición de escuchar su voz da. Y puede ser que tú ahí estés siendo piedra de tropiezo, inclusive para toda la humanidad, porque Dios te está hablando a través de sueños, de visiones, de un mensaje, para que apoyes en cierta situación. Y pues dices, no quiero. Y es mi decisión. Y es mi responsabilidad ante Dios. Porque Dios va a llegar un momento en que me va a mostrar y me va a decir. En alguna ocasión me acuerdo que mientras orábamos por un grupo de personas, en intercesión y oración profética, Dios mismo me habló acerca de que Él estaba diciéndome que salga, que no esté sentadita ahí, sino que venga a bailar con Él.
y que yo no quería danzar y bailar con él. En esa ocasión fue muy bonito sentir como mi Padre Celestial conquista mi corazón. No me dio de palazos o me dijo, ¡ah! Levántate. No, levántate y resplandece, que tu hora ha llegado. Ven, baila conmigo. Sé aquella novia, la iglesia, que nos está hablando, que quiere realizar las cosas con nosotros. Como en el caso de Cantar de los Cantares, cuando el amado golpea la puerta de la Sulamita e inclusive dice que el momento en el que mete su manito en el cerrojo de la puerta se lastima, y cuando ella sale ya no le encuentra y va a buscarla en las montañas y va y les dice a las doncellas, si ven a mi amado, díganle que estoy desesperada por encontrarle. Y es mucho lo que está haciendo Dios en este momento. Está en las cuatro paredes que nosotros llamamos en nuestra casa, en nuestro aposento, en ese lugar santo, puro, esa casa de oración. Dios está diciéndonos, levántate y resplandece. Vamos, dancemos por la ciudad. Mostrémosle al mundo quién es el que da esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es el Espíritu de Dios moviéndose a través de nuestra vida. Y es así como vamos, paso a paso. Y en medio de esto, la Sulamita se encuentra con guardias que le quitan su manto. En una explicación, en un estudio más profundo de este libro, se habla de que es esta como en cierto punto cobertura, pero es como el ministerio que tenía esta mujer, esta Sulamita. Y los guardias pueden ser los fariseos, los saduceos de esta época, pueden ser la gente, líderes, sacerdotes, pastores, gobernantes, etcétera, etcétera, que quieren frenar a la iglesia de Cristo Jesús para que continúe con su búsqueda del corazón de Dios y dárselo al corazón de la gente. Por los montes y los valles a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozosa danzaré, al Señor alabaré. Eso es una adoración, es una alabanza que evocamos frecuentemente dentro de nuestro entorno eclesial. En los montes y en los valles a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozosa danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar, grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Y eso viene de esa parte del libro de Cantar de los Cantares. Y entonces podemos ponernos en esa perspectiva de la situación en la que estamos en este instante. Enfocarnos en esto que ha explosionado alrededor del mundo. Defensa en contra de la violencia haciendo violencia. Porque eso es lo que ha sucedido. Estamos viendo un acto violento que mata a un ser humano y se levanta violencia, golpes, atracos, robos, entre comillas, protestando por el asesinato de este hombre. Violencia en contra de la violencia, que no hace sentido. Y allí es cuando la iglesia, tú y yo, Jesucristo nos lidera a poner paz. Dios bendice a los pacificadores, porque tú y yo somos llamados hija e hijo de Dios. Pacificadores. ¿Qué es esto? Llevar la paz que solo Jesucristo puede dar. Ser mensajeros de su paz, con el fruto del Espíritu de Dios, que es amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad, alegría, amor y paz.
alegría, amor y paz. Paz, ¿verdad? En alguna ocasión estábamos en una conversación para poder dialogar como cristianos. Estoy hablando de un grupo de seres humanos que este conversatorio inclusive se realizó dentro de un círculo eclesial. Y al menos yo espero que no hayan habido muchas personas con esto dentro, pero era un ser humano, un hombre que estaba pero iracundo, de tanta ira que tenía, estaba que ya no sabía ni cómo expresar esa furia que tenía adentro. Y era impresionante cómo eso como que se irradiaba y quería que se vayan las personas, entonces era como ese odio que estaba dentro de su corazón comenzaba. Eso es lo que sucede cuando pones el agua del Espíritu de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Y es porque llega el agua y comienza a salir a flote todo lo que ha estado dentro del corazón de los seres humanos hasta que eso es limpiado y arrasado y arrancado de lo profundo de los seres humanos. Por eso es que se habla en la palabra de Dios, está escrito que llega un momento en que los demonios le dicen, ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Porque ellos saben quién es Dios. Y que en ese momento tenían que salir de ese ser humano y obviamente comienzan, eso se llama manifestarse, esa ira, ese odio, esa oscuridad dentro del corazón de las personas. Pero ese es el inicio de una purificación y una libertad para cada ser humano. Entonces, cuando vemos a ese tiempo que yo específicamente dije, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. En estas circunstancias me ponía a pensar de esos seres humanos dentro de las cuatro paredes, con su esposa, con sus hijos, hermanos, con sus nietos, con sus hijos, con sus... no sé, pues, ¿qué actitud tomaría? Y si vamos a todos los canales en los que han pedido ayuda, formas de pedir ayuda, cómo llamar al 911, cómo silenciosamente un niño joven puede llamar y decir, sí, estoy en tal lugar y vengan a ayudarme. Pero también ha habido gente que ha querido gastar el dinero, porque así en ocasiones se entienden un poco más, sino desperdiciar el tiempo de la gente llamando con noticias falsificadas, llamando a decir esto y son completamente mentiras. Entonces sale a flote, entra el agua del Espíritu de Dios, llena el Espíritu de Dios cada lugar, cada familia, cada departamento, cada persona, y entonces sale lo profundo del corazón. Y es ahí cuando Dios dice, quiero transformar ese corazón de piedra, que está así como de cemento armado, o de adobe, o de adoquín, y quiero darte un corazón de sangre, como está descrito en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, o huesos secos llenos del Espíritu de Dios. Y todo, nosotros podríamos haber dicho, porque en realidad ya estábamos así como, Dios, ayúdanos, y sabemos que tú puedes sanar, porque puede hacer desaparecer esta pandemia en un chasquido. Eso, quienes confiamos y sabemos que Dios es el Dios de lo imposible y Dios de todo lo que existe en este mundo, estamos conscientes de eso. Entonces, más bien nuestra pregunta era, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo manejamos esta situación? Personalmente, ¿qué me estás diciendo como familia, como sociedad? Y el 31 de mayo fue el día de Pentecostés, iglesias cristianas católicas y evangélicas, y es como ponernos un poquito en nuestra memoria ese día del derramamiento del Espíritu de Dios y cómo ese mover del Espíritu sacudió los corazones de aquellos discípulos, atemorizados, intimidados, amenazados, llenos del Espíritu de Dios, salieron a compartir el mensaje de salvación. Y yo estoy segura, yo personalmente, y hablo de yo, porque no puedo...
porque yo no puedo hablar por otros seres humanos, sino por mi persona, porque soy responsable de mis actos, de haber sentido cómo Dios se mueve con el poder del Espíritu de Dios y se derrama del Espíritu de Dios en tu corazón, en mi corazón, y movidos por el Espíritu Santo, somos testigos. Damos testimonio de quién es Cristo Jesús en este lugar, Judea, Jerusalén, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios es bueno, su misericordia es nueva cada mañana y el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Pongamos un poco de atención en lo que ha sucedido sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hoy. ¿Qué está en tu corazón? Escribe un poco. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué crees que Dios hizo? ¿Qué crees que sucedió? ¿Por qué fuiste confrontado o confrontada? Tal vez hubo un momento en el que dijiste, estoy hasta aquí. Y Dios mismo te habla y te dice, paz. En medio de esta situación, paz. En medio de circunstancias, de burlas, de incredulidad, Dios nos llena de su paz. La paz que solo Jesucristo nos da. Solo Jesucristo. Y el mover del Espíritu de Dios, Hechos 2:17, llega el Espíritu de Dios a nuestra vida y somos y damos testimonio de Cristo Jesús. Somos llenos y llenas del Espíritu de Dios. El libro de Joel nos expresa algo muy, muy específico. Y podríamos, leyendo ese libro, son 3 capítulos, leer pausadamente y hacernos como una relación a lo que estamos viviendo, a lo que está sucediendo en nuestra vida. Hoy, gracias a Dios, también vi mensajes de amigos, de ministros, de adoradores que ya viajaban en avión a distintos lugares. Con la mascarilla, con todos los requerimientos de ley, como uno se viste de acuerdo a la situación, ¿verdad? En este tiempo necesitamos vestirnos de acuerdo a la batalla que se está dando a cabo. Pero no debemos dejar de ser instrumentos de paz y conscientes de que su presencia está en y a través de nuestra vida. Y que vamos, dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque todo lo hace Dios en el momento adecuado. También nos muestra que en ciertos momentos Él mismo nos va a direccionar con ciertas actividades. Y también va movilizando y preparando nuestros corazones. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Y es impresionante cómo Dios mismo nos va direccionando en sanar el corazón. Y eso es lo que está movilizando mucho en nuestra sociedad. Sobre todo, digo yo, y por favor, compartan si es que estoy errada en la sociedad latinoamericana. Para nosotros, este proceso, esta pandemia, nos ha mostrado áreas de nuestra vida y sutilmente, con el amor que Dios siempre nos tiene, nos ha disciplinado en ciertas áreas. Y no digo disciplinado como con la ortiga, como suelen hablar en muchos léxicos ecuatorianos, y para quienes escuchen esto es una planta que pica y que algunas tribus en nuestro país usan para castigar y para azotar a los niños, niñas, adolescentes, sino que es un poco organizarnos. Más que disciplinarnos, ha sido
ordenarnos a las 7, a las 8, todos pendientes de, no, ya a esta hora tenemos que estar en casa. Cosas que tal vez se nos habían quitado inclusive de nuestro trabajo, porque nos hemos acostumbrado, sí, deberíamos salir a esta hora, pero no, quedémonos. Y no, era esa hora en la que podíamos trabajar en cierto lugar. Claro que en muchos casos desde la casa se ha trabajado y se han extendido esas horas, pero también ahí hemos tenido que decir no, porque tengo que servir la comida tal vez a mi esposo o a mi esposa, o porque tengo que ayudarle a mi niño o mi niña a que empiece su clase. Y entonces tenemos que comenzar y decir no, es que tengo que yo mismo darme esa diferenciación y decir hasta aquí. Dios es bueno. Y si vamos dándonos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en esta época, en estos 2 meses, marzo, abril, mayo, junio, casi 2 meses y medio. Y coincide que el 16 de marzo, que es Cristodencia, no sé, yo espero que no haya sido así como que pues hagamos también esto para que... El 16 de marzo del 2016, el 16 de abril del 2016, fue el sacudón, el temblor en Manabí. Y eso causó también un sacudimiento en el corazón de muchas personas. Tomémonos el tiempo de analizar lo que Dios nos ha hablado. Cerrar nuestros pensamientos a pensamientos de agresión y bendecir nuestra patria. Bendecir cada lugar al que vamos. Bendecir a esa panadería que ha estado. Vamos a ver lo bueno, vamos a bendecir y con mucha misericordia. También vamos a confrontar cosas como que sumaron, restaron, multiplicaron y dividieron y te quisieron cobrar más en este lugar, en esta parte. Y son cosas que pueden en cierto momento decir, perdonamos, confrontamos, aprendemos. Y nos ponemos un poquito más pilas, más atención, ¿no? Acá, pues ya, y eso también nos enseña muchísimo, nos confronta con una realidad que ha estado sucediendo, que estaba pasando, pero que tal vez no habíamos visto tan palpablemente o no nos habíamos dado el tiempo de darnos cuenta que 5.2 más 0.3 es 5.5 y me quisieron cobrar 6.8 y le dices a la persona y les dices no, yo te voy a pagar lo que sumo y lo que me estoy llevando, y si tu precio ha subido demasiado, pues ya no regreso allá. Y así Dios mismo nos va enseñando y va enseñando también a los seres humanos al precio justo, como dice en el libro de Proverbios, a una balanza bien pesada. Hay cosas que inclusive la gente piensa y se ríen, es que logré robarle 50 centavos en la gasolina. No, sí me di cuenta, está en la factura que cobraste 50 centavos de más, pero ¿sabes qué? Yo se lo ofrendo a Dios y le pido que Dios, con su misericordia, sane tu corazón y te lleve al arrepentimiento y te muestre el corazón del Padre Celestial. Yo perdono. La palabra de Dios en el libro de Santiago, sí, nos habla de que necesitamos entregar todo lo que suceda a nuestro Padre, y es la justicia de Dios. Es el mismo Dios justo, dando valor y valentía y llenando del Espíritu de Dios a las personas que están en los diferentes cargos terrenalmente, o las funciones o la profesión que necesitan confrontar y enfrentar este tipo de cosas. Pero tú y yo tenemos una misión aquí, en la tierra, en las pequeñas cosas, en esa suma del supermercado, en esa resta de la panadería, en esa suma de la frutería, y que tal vez se le pasó cobrarte los platanitos y tú vas y le dices, ¿estás segura? No me cobró.
Ah, sí, no le cobré las manzanas, ¿cierto? Y le pagas. Allí está lo que tanto nosotros protestamos. Habían unas propagandas muy bonitas en las que hablaba de esto, de que un padre fue a comprar pan y sucedieron ciertas cosas. Todo esto enseña a nuestros hijos, a nuestras hijas, enseña a los adultos también. Porque de cierto modo, tal vez algunos de ellos o algunos de nosotros hemos olvidado ciertas cosas. Como cuando la tía le dice, tú le dices hola tía, y ella te dice buenas tardes Lorenita. Y yo, hola tía. Porque es también el cariño, ¿no? Pero también son cosas que nos van moldeando, pero con amor. Con amor. Y nos han enseñado distintas áreas de nuestro corazón. Y no este corazón que es físico, que late y que sí, algunas arterias de algunos seres humanos nos comentaban que tuvieron que hacerles unos como cambios, pero le agradecemos a Dios porque nos ha cambiado el corazón, ha transformado nuestro corazón, ha puesto sentido a nuestras palabras, que no es la estructura de la palabra, sino lo que viene en el corazón de Dios, siendo esparcido en la gente. Y hoy queremos, en medio de esta conversación, darnos algunas palabras de ánimo. Y tal vez vas a ver este video dentro de unas 2-3 horas o tal vez en estos días y has estado orando por la salud de tu familia. Estás preocupado, estás preocupada no por esta situación del COVID, sino porque ves que tu hermano, tu hermana, tus abuelitos están un poco deslindados de el conocer el corazón de Dios. Y tú dices, ¿y cómo puedo yo decirles que lean más la Biblia o que oren más? Y Dios te habla en este momento y te dice, ora tú, lee tú la Biblia, ora y permite que la presencia de Dios ministre tu corazón, te hable, escribe, alaba, ora. Si te dicen, cállate, no, alabas tú, alaba un poco más bajito, diles, bueno, en esta hora sí yo voy a alabar, porque también, ¿no? Uno tiene que poner sus límites en su tiempo de adoración, de alabanza, y comparte el amor con ellos. Comparte. Pídele a Dios que te dé estrategias del cielo. Esas estrategias que solamente nuestro Padre Celestial puede dar. Solo Dios. Definitivamente. Hace 20 años atrás, en una conferencia de comunicadores y líderes cristianos, que fui por primera vez a esa conferencia, me acuerdo clarito que se hablaba del internet y yo tuve esta como visualización de una página que se abría la cruz así, ¿no? Y se abría y se esparcía y allí comenzaba todo, enseñanzas y cosas que transmitían el mensaje de Dios. Tal vez para ese tiempo era como, uy, pero por mi trabajo y por involucramiento en muchas de las enseñanzas y también porque me gusta aprender cosas nuevas y estar así como al tanto para poder transmitir el mensaje de Dios de distintas maneras. Me acuerdo de eso y lo puse lo escribí muy detalladamente. Y entonces, ahora, 20 años más tarde, me pongo a pensar en cómo Dios estaba planificando todo, orquestando todo para la humanidad. Hace algunos años, igual, tal vez 17, 18 años, un auditor era un socio de una de las grandes auditoras. Compartió con nosotros en un círculo un poco más interno, la compañía de José. Y entonces él nos compartía y nos dijo cómo Dios le habló directamente
de comenzar a instruirse en este aspecto de las conexiones de internet, de seguridades, pero involucrarse en todo lo que es el ministerio de compartir la palabra de Dios. Y entonces, obviamente porque él había trabajado en una de las auditoras inglesas, yo presté un poquito más de atención porque te impresionan ese tipo de testimonios, ¿no? Por eso es que es importante que demos y demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de otras personas también que hemos escuchado y que nos ha impactado. Y entonces él nos decía que con todo ese conocimiento estaba haciendo investigaciones y yo no sé si las personas dentro del ministerio y que estábamos en esta conferencia se acordarán de esta particularidad de este instructor, de este conferencista, pero a mí particularmente ese día marcó algo también de estar muy atenta, de aprender. Y no es que tal vez todos los días digo, cierto que tengo que hacer eso, sino que Dios mismo nos va dirigiendo y nos va dando las oportunidades. Porque es como que estamos en ciertos aspectos de la vida en las que Dios nos va instruyendo en medio de nuestro diario vivir. Estás en una empresa como gerente financiero del área andina y te das dando cuenta de la importancia de cumplir con los deadlines que se llama, con la fecha específica de los reportes, porque tú tienes que reportar. Y la importancia de que las comunicaciones estén bien enlazadas y que la información vaya encriptada, se llama, o asegurada o firmada electrónicamente para que no haya fuga de conocimientos, que no haya fuga de información. Y vas aprendiendo, y vas aprendiendo, y vas aprendiendo. Y es ahí cuando nuestro Padre Celestial nos va mostrando también que su palabra y que lo que nos han compartido en algún momento es del corazón de Dios. Él mismo va compartiendo su corazón de padre en medio de todas las situaciones y diciéndonos, en esta situación te estaba enseñando esto. ¿Aprendiste esto? ¿Te acuerdas de esto que aprendiste cuando estabas en jardín de infantes? Y uno dice, no puede ser. Todo lo que Dios nos está dando en este tiempo es una preparación y es nuestra decisión recibir esa maravillosa instrucción, preparación, entrenamiento de nuestro Rey Dios, recibir ese amor para poder compartirlo con las demás personas, recibir esa maravillosa presencia de nuestro Rey Dios en todo lugar, porque el Espíritu de Dios está en mí, porque Él me ha dado su Espíritu para compartir, para dar libertad a las personas que están oprimidas, que tal vez en estos momentos se han llenado de angustia, de desesperación. Dar una palabra de ánimo, de paz, de amor. Y a aquel empresario que dice, no sé cómo voy a pagar los $100,000 al final de este mes, Dios te habla en este momento y te dice, del mismo modo que yo envié maná del cielo, no te preocupes. Pon atención a lo que te hablo. Ideas celestiales, provisión sobrenatural y natural. Sigue todos los pasos que te voy a ir dando cada momento de tu vida. Y no te preocupes. No te estreses de que vayas a perder una de las estrategias y que luego no vas a saber. No, todos los días mi misericordia es nueva, dice nuestro Rey Dios. Y si yo tengo que sacar de una roca agua, como lo hice en el tiempo de Moisés, o multiplicar panes y pescados, o multiplicar hamburguesas y nuggets, o multiplicar lo que tengo que hacer para que esa respuesta llegue a tus manos, lo voy a hacer.
Eso nos dice Dios en este momento. Jamás dejes de confiar. Mantén tu mirada en las montañas, en el cielo. Porque ahí te acuerdas que la ayuda viene de nuestro Dios, de los montes a los valles. En todo momento, en todo lugar, Dios está con nosotros. Dios nos fortalece, Dios nos llena de su amor. ¿Cómo lo hará? Dios nos va a ir dando cada segundo ese maná, cada día, así como estas cositas que están cada día. Y paso a paso nos va indicando. Dios es bueno. Como alguna vez nos decían, en ocasiones llega 5 para las 12 en un proceso de la casa de oración, teníamos que pagar la electricidad. Y digo teníamos porque todos formamos parte del ministerio. Y estábamos orando por provisión sobrenatural y natural, como sea, si caía así, o que vaya alguien y pague la cuenta directamente de la electricidad, o que llegue la ofrenda, el diezmo, el pago de libros o el pago de algo, ¿no? Y llegó el dinero. Así que yo creo que es una de los factores comunes en muchas familias, en muchas personas. Estamos diciendo, tenemos que retomar lo que tenemos que hacer, los pagos que tenemos que hacer, aquello. Y obviamente también le pedimos a Dios que movilice un ejército celestial en todas las áreas de la sociedad. Y hemos estado orando por eso. Pero ahora cada persona, individualmente, cada familia, oramos. Oramos para esa manifestación sobrenatural de la provisión de Dios. Lo hemos visto como país. Lo hemos visto como sociedad. Sabemos que hemos visto en macro. Ahora pedimos eso en micro. Aquí, en mi persona, yo le pido. Tú y yo le pedimos que Dios nos provea. Que Dios nos muestre su misericordia y haga resplandecer sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos desde ya. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque hecho está. Su misericordia es nueva cada mañana. Todo ha sido pagado. It is finished. His promises are yes and amen. Lo que prometió, lo cumplió. Lo prometimos, lo cumplimos. Y lo hacemos porque escrito está. Escrito está. Escrito está. Nuestro Padre es Dios, el Dios de verdad. El Espíritu de Dios está en mí. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y le decimos gracias. Gracias, Padre. Abba Padre. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma. Nuestro espíritu se une a tu espíritu, Dios. Y nuestra mente y nuestra alma se someten a nuestro espíritu al espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos.